Amazonas presenta Usted y su dinero. Estimados amigos, nuevamente su programa Usted y su dinero. Soy Pablo Lucio Paredes. Yo soy Natalie de Nóbrega. Programa número 18. ¿18? Sí. Programa número 18. Vamos de seguida al primer tema. Primer tema, el bono de desarrollo humano. Pregunta, ¿ha servido? Recordemos que en la crisis del 98-99 se creó el bono solidario, no era todavía el bono de desarrollo humano, el bono solidario para ayudar a la gente más pobre sin ningún tipo de condicionamiento. Lo creó Maguad para ayudar a la gente pobre, eliminando el subsidio al gas y creando este bono de alrededor de 100,000 sucres mensuales, que equivalía más o menos a $20 en esa época. Luego, en el año 2003, se lo reemplazó por el bono de desarrollo humano, que ese sí tenía un condicionamiento. Pretendía ayudar a la gente pobre, pero que al mismo tiempo mejoren los hábitos familiares para ayudar a la gente más joven de la familia. Así es, Pablo. En la década de los 90, México encabezó una iniciativa muy interesante, planteándose que la mejor forma de enfrentar la pobreza en el futuro era mejorando los índices de salud y educación en el presente. Con esta propuesta nació el programa Progresa, en el cual se daba dinero a las personas pobres bajo la condicionalidad de que envíen a los niños de su hogar a las escuelas y también que las familias asistan a los chequeos médicos preventivos. En el Ecuador se buscó replicar este mecanismo con el bono de desarrollo humano y efectivamente la idea era que haya una corresponsabilidad de la familia, educación y al menos los chequeos médicos de la familia. En la mayor parte de países se ha llegado hasta el 1% del PIB en inversión en este bono, y el Ecuador efectivamente en el año 2012 llegó casi al 1%, uno de los más altos de la región, pero luego con la crisis bajó a alrededor de 0,5% del PIB. Ahora se está actualizando el bono. Veamos el siguiente reportaje. El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha depurado los datos de 15,000 personas que recibían el bono de desarrollo humano solo en Cotopaxi, y aún falta llegar a más personas y provincias para determinar si seguirán recibiendo esta ayuda económica. La actualización de datos es un proceso obligatorio, especialmente si las personas que lo reciben han cambiado de domicilio o teléfono, y sirve para evaluar el compromiso de corresponsabilidad que tienen las madres que reciben el bono, es decir, llevar a sus hijos menores de 3 años a 2 controles de salud e inscribirlos en una escuela o colegio si tienen desde 5 a 18 años. El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social tiene el registro de datos, entonces son ellos quienes depuran y hacen los censos, y en base a esas actividades las personas califican o no para que accedan al bono. Según el MIES, el número de receptores del bono de desarrollo humano disminuyó un 6% en el 2018 en relación con el 2017. Es decir, cerca de 20,000 personas dejaron de recibir esta subvención el año pasado. Es por ello que en la Proforma 2019 se asignaron $131 millones menos para este servicio en relación con la Proforma del 2018, cuando se presupuestaron 383 millones. En diciembre del 2018, el Ejecutivo dispuso mediante decreto que las familias bajo la línea de la pobreza que reciben el bono de $50 accederían a $30 extra por su primer niño de hasta 5 años. Por el segundo y tercer hijo, en el mismo rango de edad, $27 y $24 adicionales respectivamente. Para familia con hijos de entre 5 y 18 años se entregarían $10 más por el primer hijo y $9 y $8 por el segundo y tercero en el mismo rango. Una pregunta común es si políticas como el bono de desarrollo humano promueven el ocio para las personas que lo reciben. Diversos estudios internacionales encuentran que no hay evidencia para decir que estas políticas desmotiven el trabajo. Sin embargo, si la transferencia es muy alta o generosa, sí puede existir un incentivo negativo. De hecho, el bono de desarrollo humano en Ecuador hasta el año 2013 era una transferencia bastante alta. En valor real era de unos 50 o 100% más que en otros países. En definitiva, lo que acabamos de ver en el gráfico, actualmente están cubriendo alrededor de 400,000 personas y se invierte unos $300 millones al año. Y la mayor parte de estudios muestran que el bono ha sido útil para la gente más pobre. Ha permitido un aumento de la matrícula escolar de los niños, ha permitido una mejora
en los aspectos cognitivos y emocionales de los niños más pobres, ha disminuido el trabajo infantil y donde no se ha encontrado ningún impacto es en el tema de desnutrición, ni ha mejorado ni ha empeorado con este tipo de ayuda. Como señala Vicente Albornoz, el bono de desarrollo humano ha contado con dos enormes méritos. Llega más a los pobres, más que ningún otro programa social, y respeta la libertad de quienes lo reciben. El bono es quizás la política social mejor enfocada que tiene el país. Es decir, es la que llega en una mayor proporción a los realmente pobres y según un estudio de la Flaxo, el 42% de lo gastado en el bono llega al 20% más pobre de la población. Quizás parezca un dato bastante poco, pero es el valor más alto de los programas grandes investigados. En el otro extremo, en el gasto peor enfocado de lo que gasta el gobierno en educación superior, solo en 5% llega a ese 20% más pobre de la población. Siguiendo con los comentarios de Vicente, hay dos otros elementos importantes del bono. El uno es que tiene gastos administrativos muy bajos, casi todo se hace a través del sistema financiero de una u otra manera. Y lo otro es que le da libertad a la gente de poder tener ese dinero y escoger qué hace exactamente. Compra tal leche, tal marca o le da tal otro nutritivo a sus hijos. En fin, la gente puede decidir qué es lo que hace. Lo que sí es extraño en estos últimos 10, 12, 15 años es que cuando la economía iba mejorando con el alto precio del petróleo, había más empleo, una situación económica mejor, aumentó también la cantidad de ayuda en el bono. Y luego cuando la economía empezó a deteriorarse, ¡bum!, cayó brutalmente el número de gente que era atendida y la cantidad de dinero. Cuando en realidad debería ser al revés. Cuando las cosas van bien debería haber menos bonos y cuando las cosas van mal ayudar más a la gente pobre. En el Ecuador hemos hecho exactamente al revés en los últimos 10, 12 años, pero en todo caso la pregunta inicial, ¿sirvió el bono? Sí acepto. Segundo tema, los resultados de la prueba PISA, P-I-S-A. ¿De qué se trata? Algo muy sencillo. Es una prueba internacional de evaluación de los estudiantes. El Ecuador aplicó a este programa internacional en el año 2014 y en el año 2017 por primera vez participó. No participó en el programa mundial, sino en lo que se llama el PISA-D, que en definitiva es para países en desarrollo y es una primera prueba para ver cómo le va a uno. Participaron más de 10,000 estudiantes en el Ecuador, de más de 170 planteles públicos y privados, y la próxima vez lo vamos a hacer en el año 2021. Lo que hace esta prueba es a nivel internacional comparar a los estudiantes en tres cosas fundamentales: ciencias, matemáticas y lectura. Veamos el siguiente reportaje. El informe PISA se realiza por encargo de los gobiernos y sus instituciones educativas y no analiza los programas escolares nacionales, sino que revisa los conocimientos, las actitudes y las competencias que son relevantes para el bienestar personal, social y económico. Por ello no se mide el conocimiento escolar como tal, sino la capacidad de los estudiantes de poder entender y resolver problemas auténticos a partir de la aplicación de conocimientos de cada una de las áreas principales de PISA. Es así que la finalidad de PISA no es solo describir la situación de la educación escolar de los países, sino también promover su mejora. PISA se realiza por encargo de la OCDE. El examen incluye una sesión cognitiva con una duración de 2 horas y una sesión de cuestionarios con una duración aproximada de 1 hora. Singapur está a la cabeza en las 3. En ciencia, los países que se ubican tras Singapur son Japón, Estonia, Taiwán y Finlandia. En matemáticas le siguen Hong Kong, Macao, Taiwán y Japón. Resultado similar al de lectura. China no participa con todas sus regiones, sino algunas localidades como Hong Kong y Macao. Pero en Latinoamérica, en ciencias, a nivel de país, Chile es el primero de la región. Luego le sigue Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Brasil, Perú y República Dominicana. Bueno, son impresionantes los resultados de Singapur y en parte se debe al altísimo estatus que tienen los profesores y al tener métodos de educación muy creativos. Que a propósito, esta prueba se toma a chicos y chicas de 15 años. En matemáticas y en lectura los resultados en América Latina son similares a los que se acaba de señalar. Primero en realidad está la ciudad de Buenos Aires, que está alrededor del puesto 40, luego viene Chile alrededor del 40, 45, luego están Colombia, Uruguay, México, dependiendo de los casos, y vamos hasta República Dominicana, que está alrededor del lugar 65, 70, eso más o menos lo que sucede en América Latina.
¿Y en Ecuador, Natalie? Según Fuente del Comercio, en el área de lectura, el promedio en PISA-D fue 346 puntos, mientras América Latina y el Caribe llegó a 406. El país obtuvo 409, es decir, se acercó al desempeño de estudiantes de países de ingreso medio-alto. ¿Cuál fue el nivel de lectura que alcanzaron los alumnos? Ellos llegaron al nivel 2 de 6. 1 es el nivel más bajo. Es decir, ellos son capaces de ver información y reconocer la idea principal, comprender relaciones o interpretar su significado de forma básica, no más. Y por cierto, las niñas tienen una mayor comprensión lectora que los niños, con unos 8 puntos. En ciencias estamos en una situación similar, estamos a la par de América Latina, bastante mejor que el promedio de países en desarrollo, que recordemos incluye países africanos y asiáticos, muchísimos países, estamos mejor. Y en general los chicos alcanzan a llegar a tener un conocimiento básico razonable en ciencias, donde estamos bastante débiles es en matemáticas. Es cierto que nuevamente estamos a la par de América Latina y mejor que el promedio de los países en desarrollo, pero desgraciadamente el 71% de los chicos que participaron no podían utilizar realmente sus conocimientos básicos en matemáticas y los chicos obtuvieron 20 puntos más que las chicas en matemáticas y esa diferencia significa un año de estudios en diferencia. Los resultados no están mal, pero hay grandes desafíos porque si comparamos no con los países en vía de desarrollo, sino con el mundo en su conjunto, las diferencias son enormes. En ciencias tenemos 399 puntos frente a 493. En lectura, 409 frente a 493. Y en matemáticas, 377 frente a 490. Sin duda el Ecuador tiene que hacer un gran esfuerzo, sobre todo en matemáticas, pero también en lectura y en ciencias. Pero también no nos olvidemos, parte importante de la educación es la inteligencia emocional, la capacidad de relacionarse con los demás, la creatividad. Eso no se mide en esta prueba, es un tema muy importante y el Ecuador en eso también tiene que hacer grandes esfuerzos. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero recuerden que de regreso tenemos más temas. ¿Les recuerdo el correo electrónico? Por supuesto, para que se comuniquen con nosotros. Usted y su dinero @teleamazonas.com. Ya regresamos. Continuamos con Usted y su dinero. Estimados amigos, estamos de vuelta. Tercer tema, la China gigante mundial. Recordemos que la China es una de las más antiguas civilizaciones humanas que nació en la cuenca del río Amarillo. Y hay documentos que permiten más o menos seguir la historia, al menos desde hace 3.500 años. Aunque nosotros muchas veces solo conocemos la historia de Occidente, hay que estar conscientes que la China en muchos momentos de la historia era el centro de mayor desarrollo del mundo. Y ciertamente lo fue hasta alrededor del Renacimiento europeo, hacia el siglo XV-XVI. Luego China fue decayendo lentamente y eso se profundizó en el siglo XIX. Luego en el siglo XX con la aparición del régimen comunista de Mao hasta finales. Después de la muerte de Mao vino la famosa reforma que los chinos llamaban el socialismo con características chinas. Y eso se dio en diciembre de 1978, por eso se acaban de festejar los 40 años con el dirigente Deng Xiaoping. Y básicamente lo que se trataba de hacer era pasar de una economía centralmente planificada a una economía de mercado. En realidad lo que se hizo es dar a las provincias la capacidad de tomar decisiones más libres para ver cómo impulsaban la economía. Y eso ha tenido mucho éxito, pero en realidad lo que debería llamarse no es el socialismo con características chinas, sino la economía de mercado con características políticas chinas, porque es la economía de mercado la que ha permitido que China progrese. Desde 1978 las reformas económicas comenzaron en dos fases. La primera fase a finales de los años 70 y principios de los 80. Involucraba la descolectivización de la agricultura, la apertura del país a la inversión extranjera, el permiso a emprendedores de iniciar empresas. La segunda fase de la reforma a finales de los años 80 y 90 involucraba la privatización y contratación de la mayor parte de la industria estatizada y el levantamiento del control de precios, las políticas proteccionistas y regulaciones, aunque los monopolios públicos en sectores como la banca y el petróleo permanecieron y también el sector privado creció notablemente, reflejando casi el 70% del Producto Interno Bruto de China. Resultados impresionantes, la pobreza absoluta
bajó del 41 al 5% de la población. La economía ha crecido 9-10% al año desde hace 40 años. Y para que tengamos eso una idea, significa 4, 5, 6% más de crecimiento del Ecuador cada año. Y eso quiere decir que cada 10, 12, 13 años la China crece 100% más de lo que crece el Ecuador. Es impresionante. Y por eso la China es una de las grandes potencias. En tamaño total es una economía similar a la de los Estados Unidos, las dos más grandes del mundo. Aunque siempre cabe recordar que en el ingreso por habitante está aún en términos apenas medianos. Como dijimos, los cambios han resultado en modificaciones esenciales. Ha caído la pobreza, ha aumentado la riqueza de la gente. Sí, también ha aumentado la desigualdad. Y a nivel mundial hay una gran discusión de entender cómo la China ha logrado estos cambios bastante mejor que los países de la Unión Soviética o del este de Europa cuando abandonaron el comunismo. Y en particular la China lo ha hecho mucho mejor de lo que lo hizo Rusia hace 20 o 30 años. Analistas nos dan algunos ejemplos que nos muestran que el mayor impacto de los cambios ha sido en la calidad de vida de la gente. Una mejor nutrición ha aumentado el tamaño y peso de los hombres y mujeres. El consumo de carne ha explotado, pasando de una comida casi de una vez al año a una dieta diaria. Hoy se consume 8 kilos anuales de carne por habitante, 9 kilos de pollo, 39 kilos de chancho y 77 kilos de arroz. Y la familia china ha cambiado con esta famosa política de tener un solo hijo por familia. El promedio familiar obviamente ha bajado y lo que se ha logrado es que en lugar de tener una población que hubiera llegado a los 2.000 millones de habitantes, ahora la China solo, entre comillas, tiene 1.400 millones de habitantes. Como contraparte de eso, la población ha ido envejeciendo y ahora la gran pregunta en la China, caramba, es cómo vamos a poder financiar ese envejecimiento de la población, las jubilaciones, la ayuda social, cómo lo vamos a manejar. Y por eso el Partido Comunista ha decidido ahora a las familias permitirle tener hasta 2 hijos en lugar de 1. Como vemos, en todas partes del mundo hay situaciones favorables y hay problemas, así es la vida en todas partes. Tema 4 de hoy, las habilidades de trabajo que se van a necesitar en el futuro. El famoso Foro Económico Mundial, del que hemos hablado varias veces, analiza este tema de las habilidades con mucha frecuencia porque hace regularmente una encuesta alrededor de 400 empresarios en 9 sectores diferentes de la economía, en 5 o 6 países, y de ahí deriva cuáles son esas 10 habilidades fundamentales. Que ojo, no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con eso, pero son ciertas tendencias, especialmente en este mundo donde cada vez más predomina la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología, etc. De esas 10 habilidades, la 10ª es la flexibilidad cognitiva. Cognitiva obviamente quiere decir utilicemos bien la razón y la lógica, pero la flexibilidad lo que nos dice es esa lógica y esa razón uno debe tener la capacidad de aplicarla, comunicarla, intercambiarla de diversas maneras según los interlocutores que uno tiene. No se trata de aplicar siempre la misma lógica de la misma manera. También debemos tener habilidades en negociación. Esto será especialmente importante en los empleos ligados a la computación y a las matemáticas, en análisis de información y desarrollo de software. Igualmente en diseño y artes, incluyendo diseño comercial e industrial. Es importante porque en el pasado han sido trabajos de poca comunicación, muy técnicos y ahora deben tener capacidades adicionales. Tema 8, orientación al servicio, que podríamos llamar en realidad orientación a la gente. Y aquí se trata fundamentalmente de 2 cosas. Uno, tener la capacidad de ayudar a los demás, y la segunda es la capacidad de trabajar en grupo, de formar equipos, que parece obvio, pero en la vida real no es tan fácil. Buen juicio y toma de decisiones. A medida que las organizaciones colectan más información, necesitan más gente capaz de analizarla y tomar decisiones inteligentes. Buen juicio también quiere decir cómo obtener apoyo de un colega o dar una sugestión fuerte a un jefe, incluso si eso no te hace muy popular. 6, la famosa inteligencia emocional. Es obvio que los robots no entienden las cosas de la misma manera que los seres humanos, y ahí es donde los seres humanos son indispensables para tener la capacidad de entender, compartir y tener empatía con los demás. Coordinación con los demás.
Esto también cae dentro del paraguas de habilidades sociales. Ser capaz de colaborar, ajustarse a los demás y ser sensible a las necesidades de otros. También el manejo de la gente. Ser capaz de motivar a la gente, desarrollar sus talentos y escoger a la mejor persona para cada tarea. Punto 3, la creatividad. Este punto estaba en el lugar número 10 hace 3 años, ahora ha pasado al lugar número 3 y la razón es muy sencilla. Ha habido tanto y hay todo el tiempo tantos cambios tecnológicos que las empresas dicen la gente debe tener la capacidad de adaptar esos cambios tecnológicos al desarrollo de nuevos bienes y servicios. Pensamiento crítico. A medida que aumenta la automatización, aumenta la necesidad de gente que aplica lógica y racionamiento. Esto es porque las máquinas requieren quien las oriente ética y óptimamente. Se requiere gente que evalúe los usos y abusos del poder de la tecnología para beneficio de una empresa y su entorno. Y el número 1 es la capacidad de resolver problemas complejos. La tecnología es maravillosa, pero también genera problemas si no se la utiliza bien. Ejemplo, ahora se le está poniendo a los médicos y a las enfermeras en los hospitales unos detectores, digamos así, que permiten entender cómo se da la mecánica de funcionamiento en un hospital o en una clínica, y de ahí sale muchísima información. Pero si utilizamos mal la información, vamos a dar peores resultados en ese hospital o en esa clínica. Y además un factor muy importante, la información no solo se la obtiene a través de tecnología, sino también se la obtiene a través del diálogo y la conversación de la gente que está involucrada en estos procesos. La tecnología ayuda, pero los seres humanos también ayudan. Recordemos que todos estos cambios son muy importantes, pero a ratos son un poco exagerados. Es cierto que el mundo es cada vez más virtual, pero también es cierto que el mundo sigue siendo tremendamente físico. Se habla de habilidades nuevas, pero siguen siendo muy importantes las habilidades tradicionales. Y recordemos que con tecnología y todo, con nuevas computadoras, con nuevos autos, con esto, con aquello, el principal problema en las sociedades siguen siendo las relaciones entre las personas. Podemos tener gran tecnología, pero sigue siendo muy difícil de llevarse entre nosotros. Amigos, es momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, pero recuerden que al regreso, Pablo Lucio nos dará unos muy buenos consejos financieros. Pablo Lucio, ¿y tú? Yo te guío, yo te sigo. Ahora les recuerdo el correo electrónico ustedysuDinero@teleamazonas.com. Ya regresamos. Ya volvemos con más de Usted y su Dinero. De lunes a viernes. Aquí, 12:15 de la mañana. Los mejores momentos de mi vida los he vivido junto a mi familia. Me motivaron a soñar y juntos hemos logrado cumplir cada uno de nuestros sueños. Y en el 2019, el Amazonas sigue uniendo a la familia ecuatoriana. Y ahora llega el espectacular show musical donde niños y adolescentes de entre 8 a 15 años se unirán con un miembro de su familia, donde juntos dirán, quiero cantar contigo. Si tienes entre 8 a 15 años, sabes cantar muy bien y alguien de tu familia comparte esta pasión por cantar, ven al casting este 2 de febrero en las instalaciones de Tele Amazonas Quito, en la Brasil y Granda Centeno, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Te quedó claro, no? Las tardes de lunes a viernes vive La diversión. ¡Vamos a divertirnos! Ya ven, no fue tan difícil. Las risas. ¡Qué felicidad! ¡Ultra wow! Me leyeron la mente. La amistad. ¡Hola, patitos! 3 de la tarde. Super D. 5:30. Futurama. 6. Los Simpson. 6:30. Malcolm. las tardes de lunes a viernes, vívelas en Teleamazonas. De lunes a viernes. Geeks. 12:15 de la mañana. Continuamos con Usted y su Dinero. Estimados amigos, estamos de vuelta. Consejos financieros. Esta vez es el cumplimiento de las obligaciones financieras, que lo vamos a hacer obviamente bajo la guía sabia de Natalie. Muchas gracias, Natalie, por su apoyo. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, hay que cumplir con el gobierno. Así que al menos hagámoslo a tiempo, hagámoslo bien y ahorrémonos unos centavitos. Tenemos aquí el calendario del SRI, hablaremos de otros temas después. El SRI, y hasta marzo tenemos al menos que cumplir 2 cosas. Uno, el famoso anexo de gastos personales, que no sirve para nada. Todo el mundo, el gobierno y nosotros, podría vivir tranquilo sin ese anexo. Pero no, hay que hacerlo. Y luego el pago del impuesto a la renta, que lo tienen que hacer las personas que ganan por encima de $11,270 anuales,
con todo incluido, sueldos, comisiones, extras, etcétera, sin incluir los aportes a la seguridad social. Y además, de mayo a agosto, la declaración patrimonial si usted supera los $225,000 en activos. Ojo, yo llevo, Natalie, 6 meses intentando hacer la declaración patrimonial. Hemos ido con unos amigos varias veces al SRI, nos han ayudado los técnicos del SRI. Imposible hacer funcionar el sistema. Pero eso sí, aunque el problema es un problema técnico del SRI, a nosotros, mientras no lo hagamos, nos tiene sancionado el SRI. Es increíble. El gobierno siempre sale ganando. Así es, Pablo. Y además de la declaración patrimonial, hay que también contar el primer anticipo del impuesto a la renta y la actualización de los famosos gastos personales. Luego viene el segundo anticipo del impuesto a la renta y recuerde siempre que dependiendo de la situación, cada mes o cada 6 meses, usted tiene que hacer la declaración del IVA. Pero al menos una buena noticia, recuerde usted que para las personas de la tercera edad se puede pedir la devolución del IVA dentro de ciertos límites. Mucha gente no lo hace, hágalo, recupere ese dinero. Ojo, con el aumento del salario básico de $386 a $394, también suben los diversos pagos. Por ejemplo, las pensiones alimenticias o las multas de tránsito. Por el no uso del cinturón de seguridad, ahora usted debería pagar $59,10. O por estar mal estacionado es el 10% del salario básico, es decir, $39,40. El mismo valor es por invadir carriles exclusivos, utilizar el celular o no llevar a los menores atrás con el cinturón. Excesos de velocidad ahora serán de $118,20. Y de paso, si no va a la elección de marzo, la multa es también del 10%, es decir, los $39,40. Otro pago, el impuesto predial. Durante los primeros 15 días del año hay una rebaja del 10%, pero eso ya pasó si es que usted no lo hizo. Hasta el 28 de febrero, un mes y un poquito más, puede tener una rebaja hasta el 7%. Si también se le pasa esa, hasta el 30 de junio hay rebajas paulatinas que llegan hasta el 1%. Después del 30 de junio ya no hay rebaja. Otro tema que hay que hacer y cuesta tiempo y dinero es la matriculación vehicular. Tenga a mano este cuadro de fecha en función de su placa. Y finalmente, recordemos que hay la famosa deducción de gastos personales que le permite pagar menos impuesto a la renta. Está muy bien, hay que aprovecharlo. Son 5 rubros que 4 de los 5 tienen una deducción en el año de 3.675. Son 4. Vivienda, que tiene que ver con compra, alquiler, servicios, mantenimiento, arreglos, etcétera, etcétera. Alimentos, que tiene que ver con todo lo que usted usa para alimentarse. Puede ser compras en el supermercado, puede ser en un restaurante, puede ser en otros lados, pero dependiendo a qué lados va, recuerde que siempre hay que tener una factura. En educación, obviamente, tiene que ver con la educación familiar, tiene que ver con el transporte, pero también se incluye ahí arte, cultura y deporte. Es decir, usted puede adquirir libros, puede adquirir cuadros, puede ir a comprar implementos deportivos, puede ir a un club, puede estar haciendo yoga, en fin, todo eso está incluido en ese rubro de educación. Y luego tiene usted el rubro finalmente de vestimenta, que incluye todas las compras que usted hace, salvo, ojo, sobre todo para las chicas y las señoras, no incluye accesorios ni bisutería, por si acaso, Natalie, eso no está incluido. Luego tenemos el rubro de salud, que es un quinto rubro que sí es diferente, porque ahí hay cómo deducir hasta casi $15,000 en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto? Seguro médico, exámenes, hospitalización, médicos, honorarios, etcétera, etcétera. Y ojo, es muy importante, es de casi $23,000 en el caso de enfermedades catastróficas. Todo esto es bastante complicado. La verdad es que habría un método más sencillo, es que el gobierno no haga todo esto, sino que simplemente baje el impuesto para todas las personas. Sería más fácil, pero en todo caso aproveche estos mecanismos. Amigos, espero que hayan disfrutado de nuestro programa, que por supuesto lo hicimos con muchísimo cariño, como todos los lunes. Y nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Teleamazonas presentó Usted y su dinero.